Hola, esto es la mágica historia. Incendios forestales en Chile. Quiero hacerla cortita, como se dice, ir al hueso, ¿ok? Porque en, en, en los medios de comunicación, ¿cierto? Se está dando información más, información menos del asunto. El gobierno también aporta con lo suyo. Acabo de ver la declaración de la ministra del Interior, ¿cierto? Absolutamente patético, y voy a explicar por qué. Eh, en fin, pero aquí hay un tema, hay un punto que es crucial en todo esto, que es el meollo del asunto y que no se está tratando y no se va a tratar. No se va a decir en los medios de comunicación y no se va a decir por parte del gobierno. No se hizo el 2017 cuando hubo, ¿cierto?, una crisis, entre comillas, ¿cierto?, de incendios forestales más o menos parecida, y que están haciendo, todo el mundo está haciendo la comparación. Bueno, para qué mencionar que hay una despreocupación a nivel de gobierno, a nivel de empresa privada, ¿cierto? Las forestales también no están muy preocupadas de este asunto. Hay un maquillaje, hay una suerte de maquillaje, ¿cierto? Para aparentar un tema ahí responsable, qué sé yo. Pero, a ver, ayer vi una declaración de un tipo que era una autoridad del gobierno, no sé de qué asunto, pero un tipo que hablaba con bastante arrogancia, bien cortante, como son estos gallos, y decía, no, pues aprendimos del 2017, estamos absolutamente preparados y qué sé yo, y después hablaba de los aviones que habían, los que estaban realmente operativos, que eran bastante pocos en comparación con el número total, pero que ellos se iban a conseguir más aviones para el día lunes, ¿cierto? Es decir, 3 días después. Pero no, pero parte del tipo diciendo absolutamente seguro de que ellos han aprendido de la catástrofe, ¿cierto? Y que ahora están totalmente preparados y que por eso, gracias a eso, la reacción fue muchísimo más rápida que el 2017. Bueno, eso creo que refleja todo lo cara dura que son. Y punto uno, ¿cierto? A la hora de dar explicaciones, no se les mueve un rictus de la cara para, para, para justificar lo injustificable, digamos, y para mostrarse como intocables, qué sé yo, en fin. Pero por otro lado, vemos que no les interesa realmente afrontar este tipo de problemática de manera responsable y coherente. ¿Ok? Obvio, no les interesa. Simplemente esto se manipula para el gobierno que venga. Aquí lo importante, bien me quieres, bien te quiero, no me toques el dinero. Eso es el asunto. Entonces, a nivel de gobierno, a nivel de empresa privada, a nivel de forestales, punto uno, no va a haber una respuesta en Chile de una preocupación real como para enfrentar este problema. Punto uno. Ahí no hay nada que hacer. Y se deberían pedir explicaciones al respecto. Pero en fin, no las van a ver. Pero hay otra cosa que es más importante que eso todavía. Más importante. Y eso es, eh, ¿cómo se dice? Localizar, ¿cierto? No es la palabra, discúlpenme, pero individualizar a los responsables de este tipo de cosas, ¿ok? Que me imagino subiendo, ¿cierto?, la categoría hasta llegar a la mano que promueve todo este asunto. Me imagino que es la misma mano que estuvo detrás de los incendios forestales del 2017, ¿ok? Pero eso sí que no está.
Eso sí que no está en los medios de comunicación, eso sí que no está en las declaraciones del gobierno. No, eso no es lo importante acá. ¿Ah? Y cuando los periodistas preguntan por eso, pero a ver, estamos enfrentando una crisis, hombre. ¿Cómo se te ocurre estar preguntando tonteras ahora? ¿Ah? Eso no es lo importante. ¿Ah? Eso es lo importante. Eso es lo importante. ¿Mm? El gobierno, ¿cierto? Asegura, ¿cierto? Por un lado, porque no pueden hacerlo de otra manera, porque esto está científicamente comprobado de que todos estos incendios forestales son producto de la mano humana, que es muy poco probable que un incendio forestal se origine, por lo menos acá, se origine de forma natural. Muy poco probable. Son provocados por mano humana. Pero ni siquiera eso es lo importante. ¿Eh? Porque aquí, como ha ocurrido otras veces, se va a buscar responsables, ¿cierto? Y se va a encontrar, ¿qué van a encontrar? Un par de borrachitos que los pillaron con acelerantes, con unos bidones de benzina, ¿cierto? ¿Ah? Eso no es lo que se necesita. Eso no es lo que queremos ver. No queremos ver a los peones que trabajan haciendo este asunto. Porque aquí hay una organización. ¿Mm? Aquí hay un nivel de, 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 de coordinación importante. Se vio el 2017 y la gente se lo preguntó, ¿cómo es posible que puedan actuar en varias regiones al mismo tiempo? Tomando en cuenta de que todos estos incendios son provocados por la mano del hombre, ¿ok? Y que por lo tanto es muy probable de que todos estos incendios tengan una coordinación única, ¿no? Porque es muy poco probable. Lo que es poco, yo no estoy diciendo, me estoy apuntando a lo que, así, simplemente lo que veo, mi opinión va a lo que es más probable, ¿ok? Porque yo considero que es muy poco probable de que si estos incendios son por un asunto puntual, qué sé yo, un borrachito que tuvo culpa de algo, o si hubo una intencionalidad, un pirómano que quiso quemar un bosque, o si vamos subiendo incluso a nivel de empresa, una forestal que tenga problemas en sus cifras, que esté marcando números rojos y a lo mejor estoy planteando un escenario, ¿no? A lo mejor le es más conveniente que quemar, ¿cierto?, la plantación y cobrar los seguros, ¿me entienden? Aunque fuera de esa manera, lo que veríamos serían asuntos puntuales, ¿ok? No lo que se vio en el 2017, no lo que se ve hoy día, que se ve un trabajo absolutamente coordinado para generar estos incendios forestales en distintos lugares con distintos dueños, digamos, lugares donde están presentes distintas forestales. Aquí se ha iniciado fuego en lugares privados de personas que no están en el rubro del tema forestal. ¿Ok? Por lo tanto, claro, obviamente una vez que comienza este asunto, obviamente ahí no se puede descartar que se crea un efecto dominó y ahí no se puede descartar que algunos incendios comenzaron de forma como resultado, ¿cierto?, de la primera de la primera acción, digamos. Ok, pero aquí hay una coordinación a un nivel importante. Esto es lo mismo que se ve en Estados Unidos, que se ve en Europa, que se ve, lo hemos visto en España, lo hemos visto en, en Australia, lo hemos visto en Brasil. Son acciones coordinadas y en todas estas acciones vemos que los gobiernos hacen lo que sea para distraer la atención pública a lo que es importante. Encontrar dónde está, ¿cierto? Dónde se inicia esta acción criminal. ¿Mm? Lo que tenemos acá es una verdadera organización criminal, ¿ok? Tenemos un acto criminal que está organizado a un nivel superior. Y lo que da miedo en esto, bueno, nadie se pregunta este tipo de cosas. ¿Ah? Y el intento de los medios de comunicación y del gobierno y esto me da la razón, por desviar
la atención de este punto, solamente de este punto, de encontrar dónde está la mano organizativa de esto, llega al ridículo. Y por eso es que dije que la intervención de la ministra del Interior es patética, ¿cierto? Cuando finalmente un periodista le pregunta, ¿cierto? Bueno, ¿cuál es la evaluación final, ¿cierto? Bueno, le dice ella, estamos en una situación en proceso, por lo tanto, tú no me puedes pedir una evaluación final. Pero lo que sí te puedo decir es que acá vemos el tremendo impacto de la crisis climática. ¿Perdón? Y ahí en ese momento a cualquier persona sensata, yo creo que le corre un agua fría por la espalda, ¿cierto? Ver la desprotección, ver el apoyo por parte del gobierno, por parte de la prensa, para poder ocultar lo que no se debe ocultar. Vemos a la prensa, ¿cierto? Recién vi las noticias diciendo exactamente lo mismo. No, es que la ola de calor, discúlpenme, estamos en un verano, terminando un verano absolutamente normal. No me vengan con la ola de calor. Y recordar también, ¿cierto?, la declaración de la alcaldesa de Valparaíso, cuando alineándose con todo este tema de ocultar, de dar vuelta a las cosas, de hacer este malabarismo para, para desviar la atención ante esa tremenda tragedia que ocurrió en Valparaíso, no encuentra nada mejor que echarle la culpa al calentamiento global. Nuevamente, si están alineados. ¿Calentamiento global se llamará la mafia que está detrás de todo esto? No lo sé. Pero lo que no me pueden negar es que hay una cero interés en llegar a este propósito. Y es lo importante. Como dijo nuestro presidente, ¿cierto?, hace un par de meses atrás, justamente con respecto a los incendios en Valparaíso, esto se va a volver a ocurrir. Esto va a volver a ocurrir, perdón. Y me sumo a las sabias palabras de nuestro presidente. Pero lamentablemente, no nos preocupamos de esto. A nadie le cabe en la cabeza de que estemos en un nivel tan alto de desprotección, en donde una organización criminal pueda actuar no solamente en un país, sino que en varios países, y cada cierto tiempo realizar esta morbosa acción, ¿cierto?, con resultado lamentablemente de vida humana y pérdida material, pero nadie se lo cuestiona a menos que te veas directamente involucrado. Ayer recibí la mala noticia de que en Santa Juana se perdieron ahí unas casas de unos parientes absolutamente quemadas. En 20 minutos se pierde el esfuerzo de muchos años de estas personas. Y tengo la sensación, ¿cierto?, al hablar con uno de mis parientes, el shock, ¿cierto?, el trauma de verse en esta situación de manera tan rápida, tan violenta, tan brutal, y también sentir una energía oscura, horrible, maligna. Esta persona me hablaba, ¿cierto?, de los ruidos
en el momento que se vieron, ¿cierto? Prácticamente atrapados en esa situación. Felizmente no hay daño humano. Pero es una situación absolutamente irreal y, y que esta persona me planteaba eh, sobre todo el tema del ruido, el sonido que venía acompañado con este asunto, lo rápido, lo estrepitoso, el sonido de cómo se inició también todo esto. Esta persona me decía, fue un bombazo. Fue un bombazo y una cosa así que estalló de pronto. Y en 20 minutos ya no queda absolutamente nada. ¿Ok? Y luego de ese bombazo también insistía esta persona en el ruido. Eh, un ruido prácticamente sobrenatural. He visto por la televisión también declaraciones de otras personas también que hablan de un nivel de proporción de las llamas también muy, muy descabellado. En fin, cosas que nadie se puede imaginar hasta que lo vives. Y solamente cuando lo vives, solamente cuando te afecta directamente, comienzas a pensar, comienzas a tener la conciencia de que estás en una situación, de que estás desprotegido frente al mal. Y comienzas a buscar una explicación, algo que te compense, ¿cierto? Este miedo que has pasado. Algo que te explique por qué, ¿me entienden? ¿Por qué y quién está detrás de esto? Solamente en ese momento se comienza a pensar de esa manera, lamentablemente. Y solamente en ese momento, como les digo, se llega a tener la conciencia de que estamos en una situación de desprotección, insisto en esto, a un nivel macro, y estamos bajo la acción impune de organizaciones criminales que actúan de esta manera absolutamente libre frente a nuestros ojos, a un nivel macro, en este tema y en otros temas, y estamos absolutamente, no podemos hacer nada. No sé si lo dije, pero está también este tema, por ejemplo, de las mafias salvadoreñas, ¿cierto? Las maras que están llegando acá a Chile, y, y vemos cómo se repite el panorama, ¿cierto? Vemos cómo hace algunos años atrás, frente a la explosión, ¿cierto? Al surgimiento de estas cosas en El Salvador, va la ONU, actúa como mediadora entre el gobierno y los criminales, ¿cierto? Se forma una mesa de diálogo en donde el que presidía la mesa era nuestro compatriota, eh, ¿cómo se llama? Insulza, ¿cierto? Nuestro Panzer. Y vemos cómo se repite la situación en Chile, llegan estas organizaciones absolutamente en la impunidad y se realiza una mesa, ¿cierto?, de conversación, ¿cierto?, para afrontar este problema, ¿cierto? ¿Y quién preside la mesa? Nuestro buen amigo Insulza, ¿cierto? Viendo los resultados posteriores de lo que pasó después de la mediación de la ONU en El Salvador, ¿cierto? Y que finalmente eso simplemente estalló hasta que no llegó un presidente, digamos, con la voluntad de meter eh, la fuerza para eliminar este problema. Y vemos, ¿cierto?, que el tema se repite
Ahora, en Chile, ¿de qué mediación me están hablando? Organización será, no mediación. Pero eso es queda absolutamente invisible, eso queda absolutamente en la impunidad. Solamente las personas que ven un poquito más allá, que tienen un poco más de conciencia, tenemos, valga la redundancia, esta conciencia de saber que existe este mal sobre nosotros, de saber que este mal no está solo, está apoyado, tiene apoyo político, tiene apoyo económico, tiene apoyo administrativo, tiene apoyo publicitario, tiene apoyo de difusión, todos estos aspectos que nosotros no tenemos. Y vuelvo a insistir, como dijo mi buen presidente, esto se va a volver a repetir, obviamente, hasta que no nos demos cuenta de que tenemos que presionar, tenemos que exigir claridad, tenemos que exigir luz sobre esta impunidad. Quería hacer la cortita, pero no importa porque quiero redondear la idea y quiero terminar. Me acabo de acordar. ¿Recuerdan el caso Matute? Para los que no lo conozcan, ¿cierto? Hace un par de décadas atrás, ¿cierto? Un joven desapareció después de haber estado carreteando en una disco en Concepción. El caso fue súper mediático, ¿cierto? El joven provenía de una familia de un alto dirigente de Petro. Y bueno, en un comienzo se habló de una desaparición, simplemente, ¿cierto? En los primeros días, yo en ese momento estaba trabajando eh, en una campaña política. No voy a decir de qué lado, porque no quiero que me apunten con el dedo gratuitamente cuando eso fue solamente un trabajo por dinero. Le puse muy poco empeño a ese trabajo. En fin, era un trabajo. Y un día, una de las personas que trabajaba en esta campaña, bueno, comenzamos a hablar acerca del caso Matute. Y esta persona dijo, pero si todos sabemos, es cierto, hay un secreto a voces, ¿cierto?, de que este cabro lo fueron a tirar, así dijo, ahí camino a Santa Juana. ¿Okay? Bueno, pasaron los años y justamente encontraron el cadáver de este muchacho ahí en el lugar donde esta persona había dicho a los pocos días de que había ocurrido este asunto. Bueno, voy a dejar ese asunto ahí porque hay un personaje que yo lo tengo atravesado con este tema. He hablado de este personaje otras veces acá en el canal, pero es complicado, es complicado. Bueno, ¿a qué voy con todo esto? Que la prensa, ¿cierto? La prensa y en ese momento el Poder Judicial, en ese momento hicieron todo lo posible por complicar el caso. ¿Ah? Se dieron pistas falsas, la prensa publicitó falsas teorías, le dio importancia a un montón de cosas falsas, se dijo de todo. El caso quedó cerrado, después se volvió a abrir. En fin, hubo de todo, que desde temas políticos, bueno, yo por ser de la zona conocí a los abogados que estaban participando en la investigación. Uno que no tenía absolutamente ningún interés por el asunto, el otro que era el abogado de los, en ese momento en un primer momento se le echó la culpa a unos muchachos que estaban carreteando en el asunto. Uno de esos muchachos muy agresivo, en fin. Pero de inmediato, para la gente que sabía un poco más, quedó descartada la situación de que pudieran haber sido esos muchachos. Bueno,
cuento corto porque este asunto es largo. Después se hablaba de ciertos carteles a la chilena, de Lota, que estuvieran involucrados, que no, que esto era un tema solamente político, no, que esto era una venganza de Pinochet, porque, ¿me entienden? En fin, se dijo de todo. ¿Ah? Y lo peor de todo es que el sistema judicial se prestó también para seguir líneas investigativas falsas que después se comprobaron de que no había ningún sustento, ninguna base para seguir esa línea investigativa, que la verdadera, la línea investigativa que iba por el camino correcto fue archivada, ¿cierto? Y se recuperó años después. ¿Y que por qué fue archivada? Bueno, el caso finalmente fue cerrado, se descubrió lo que ocurrió, ¿cierto? Están los videos, busque en YouTube, están los videos de la fiscalía, los videos oficiales de la fiscalía, los videos de también la entrevista a la última fiscal que estuvo en el caso, ¿cierto? Si es que no ha visto el tema. ¿Y qué encontraron? ¿Ah? Encontraron que aquí había una organización criminal de homosexuales con alto poder económico, con alta influencia, que habían llegado al lugar y que habían hecho lo mismo otras veces anteriormente en otras discotecas, en otros lugares, actuando absolutamente en impunidad. Utilizaban ciertos anestésicos y preanestésicos para drogar muchachos, para violarlos en masa y después botarlos en otro lugar. La fiscal dice que ellos encontraron ciertas declaraciones, datos y cosas de personas muchachos que le había pasado este asunto y habían aparecido 2 o 3 días después, habían despertado en otra ciudad, en Lota, en Coronel, qué sé yo, donde los fueran a votar. Y nunca esto se había investigado, hasta que ocurre el caso Matute, y se llega a la conclusión de que esa noche habían 12 homosexuales depredando muchachos. Una organización de 12 homosexuales de alto nivel y que actuaron absolutamente en la impunidad. Y lo peor de todo es que cuando se le pregunta a la fiscal, bueno, ¿y en qué queda esto? ¿Dónde están cierto, los juicios, ¿cómo se llama cuando las sanciones, las sentencias? ¿Dónde está la sentencia? Y la respuesta de la fiscal, bueno, de esas 12 personas hay varios que están muertos, los otros ya son personas de bastante edad que ya a esta altura ya no vale la pena seguir molestándolos, seguir interrogándolos. ¿En serio? ¿En serio? Y esta organización criminal de homosexuales, que son 12 los que estaban esa noche, un número cabalístico. ¿Qué sé yo lo que puede haber detrás? ¿Qué sé yo si eso no se investiga? ¿Cómo podemos saber que eso está extinto? O a lo mejor estamos en presencia de algo tal vez que se hereda, ¿ah? Una forma de poder, de manifestar, ¿cierto? No solamente una depredación de tipo sexual, sino que a lo mejor una manifestación de poder, ¿cierto? Porque esta gente no buscaba a muchachos de la calle, buscaba a muchachos de buena familia para poder violarlos. Ocurrió y eso quedó en la impunidad. Ocurrió con este muchacho y a lo mejor sigue ocurriendo. Y eso es lo que se ocultó. Por lo tanto, quería terminar con ese ejemplo. Estamos absolutamente en la impunidad. Vemos una y otra vez que estamos bajo organizaciones criminales que actúan en la impunidad porque son organizaciones criminales que están a un alto nivel. Y cuando llegamos a ese nivel no se puede separar el poder del ritualismo. Por lo tanto, somos víctimas de esto hasta que exista un poder, que sea capaz de intervenir toda esta corrupción enorme y que nos pueda defender realmente de toda esta corrupción.
Anteriormente, ¿cierto? En el antiguo orden mundial existía una institución que ha sido satanizada hoy en día. No la voy a mencionar porque se me van a ir todos encima. Pero obviamente en todo lo que era el antiguo orden mundial se ha creado una leyenda negra para hacer ver mal a lo bueno y bueno a lo malo. Pero existía una institución que se preocupaba de esto, de perseguir a estos criminales, de perseguir y desactivar todas estas células rituales para poder entrar en estos anillos de poder, aunque sea que lo vea de esa manera. Se necesita un poder, no podemos. Esto va más allá de nosotros individualmente. No podemos hacer frente a esto. Necesitamos que se empareje el poder. Pero eso no va a ser posible mientras no exista apoyo de la opinión pública, mientras no exista un despertar de la opinión pública, mientras no exista un deseo de la opinión pública. Y mientras la opinión pública sea llevada a opiniones en donde muchas veces se termina defendiendo este orden, este sistema de corrupción, no es mucho lo que se puede hacer, más que seguir intentando abrir conciencia, por lo menos hasta que todo este mal no nos llegue y no nos afecte directamente, como le está ocurriendo ahora a muchas personas, a muchas familias. Gracias. Esto fue La Mágica Historia. Que estés todo bien. Cuídense mucho.